Hola, hoy vamos a hablar sobre la anatomía funcional del corazón y lo primero que debemos saber es dónde está situado. Bueno, este se ubica en la caja torácica en el mediastino medio entre los dos pulmones y profundo el esternón. El corazón tiene una forma de pirámide, por lo cual tiene un vértice y una base. El vértice es inferior y anterior y queda cabalmente sobre el diafragma y la base es posterior y hacia la derecha. También tiene tres caras y tres surcos que los vamos a ver por acá. Tiene una cara anterior que es derecha y también se llama esternocostal. Tiene una cara pulmonar que es izquierda y se dirige un poco hacia posterior y una cara diafragmática que acá no se mira mucho, pero está seguidita del anterior, y si volteáramos un poquito este dibujo veríamos que esta se orienta inferior y anteriormente. Los ventrículos que son inferiores y las aurículas que son superiores están divididas por surcos externamente. Y hay un surco que se llama coronario que está acá bordeado de rosado y en un plano perpendicular atraviesa las tres caras, dividiendo los atrios de los ventrículos. También está el surco interventricular que divide los ventrículos y está desde el surco coronario y se pasa posteriormente hasta el surco coronario también. O sea que tiene dos segmentos, uno anterior y uno posterior. Por último está el surco interauricular, que separa las dos aurículas y que anteriormente no se puede notar mucho, pero en su cara posterior sí se puede notar un poco. Este va desde el surco coronario hacia la base. El corazón está envuelto por varias capas y la capa más externa corresponde al pericardio. El pericardio es un doble saco que está formado por es un saco, que está formado por dos paredes, y la pared más superficial corresponde al pericardio fibroso. La pared más profunda y visceral está formada por el pericardio seroso. El pericardio seroso también puede ser llamado epicardio. Este epicardio está cubriendo el corazón externamente, algunas partes con grasa y otras partes es como translúcido y deja ver todavía un poco el miocardio. El pericardio en sí constituye una capa que le da un soporte al corazón para que pueda hacer su expansión máxima. Entre las dos paredes que mencioné se crea un espacio o cavidad pericárdica, en donde contiene aproximadamente 30 mililitros de líquido pericárdico que ayuda a lubricar las membranas y que haya una fricción mínima, ya que si no existiera, el corazón por cada latido rozaría sus membranas y se inflamaría. Ahora vamos a pasar a la configuración. Perdón. Se me olvidaba mencionar que esta es la capa del pericardio. Hay otra capa que es el endocardio. El endocardio está cubriendo el interior de los ventrículos y la superficie de las válvulas, que son estas. Hay otra capa que es la más importante de todas, que es el miocardio, y se encuentra entre estas dos capas, que es la más gruesa que podemos ver acá y que es más gruesa en el ventrículo izquierdo porque tiene más trabajo, y esa es la verdadera importancia de esta capa, que
es más gruesa y por lo tanto va a tener más trabajo. Esta capa ayuda a que la sangre se eyecte eficazmente. Este miocardio también proporciona al corazón un esqueleto fibroso que está compuesto por anillos que rodean a las válvulas, como se mira acá, los verdes, y trígonos fibrosos, uno derecho y uno izquierdo, que se encuentran entre las válvulas. Estos anillos fibrosos se describirán un poco más adelante cuando hablemos del complejo valvular. Pero por consiguiente podemos decir también que el miocardio también constituye un aislante eléctrico. No puede haber un impulso nada más por así desde el ventrículo, desde las aurículas hasta los ventrículos. Ahora vamos a pasar a la configuración interna. El corazón está compuesto por 4 cavidades, como ya habíamos dicho. Las superiores, que son las aurículas, y voy a pasar a hablar de la aurícula izquierda, que la tengo representada acá como un rectángulo. ¿Por qué como un rectángulo? Porque en realidad esta aurícula es ovalada, irregularmente ovalada, y constituye 6 caras. La constituyen 6 caras. En la cara anterior tiene al orificio de la válvula, el orificio atrioventricular, donde se va a ubicar después la válvula atrioventricular, pero es importante saber que la válvula atrioventricular no pertenece a esta estructura. O sea que los demás orificios que yo vaya a mencionar, como los orificios de las venas, tampoco constituyen parte de las paredes de estas aurículas. En la cara lateral están los músculos pectíneos, que estos son característicos nada más de las aurículas porque en los ventrículos no van a haber músculos pectíneos. En la cara medial está formada por el tabique interauricular, que es el que divide a las dos aurículas. Pero también hay una depresión y zona adelgazada que se llama fosa oval. En la cara superior está el agujero de la vena cava superior. En la cara inferior está el agujero de la vena cava inferior y los agujeros del seno coronario. En la cara posterior está la cresta terminal. Y vemos acá que hay una orejuela derecha que tiene forma de pirámide y está ocupando 3 caras. Una superior, una anterior y una lateral. La aurícula izquierda es irregularmente ovalada, por eso esta es más pequeña que la anterior. Es irregularmente circular, y es más pequeña que la anterior. En su cara anterior tiene el orificio auriculoventricular izquierdo. Su cara superior e inferior son lisas. Su cara lateral está compuesta por el tabique interauricular, y su cara posterior tiene los orificios de las 4 venas pulmonares, tanto derechas como izquierdas. Ahora vamos a hablar de los ventrículos. El ventrículo derecho tiene forma piramidal, por lo tanto también tiene una base y un vértice y 3 caras. Una cara anterior, que es todo este cuadrado que miramos acá. Una cara posterior, que sería el triángulo, si lo miramos en 3D, el triángulo derecho. Y una cara septal, que está formada por el tabique interventricular. En su base
podemos ver a la válvula tricúspide. A este sí le pertenece la válvula tricúspide. En cambio, acá miramos al agujero de la vena troncopulmonar, que a esta no le pertenece la válvula porque esa válvula ya le pertenece a la arteria troncopulmonar. Ahora, de este lado vemos que está un cono que es la forma que tiene el ventrículo izquierdo. Tiene una cara medial que es septal, que también está formada por el tabique interventricular, y una cara lateral. Un agujero de la arteria aorta y la válvula mitral o bicúspide. Ahora, hay más elementos que constituyen a los ventrículos, pero antes necesito explicar el complejo valvular. El complejo valvular tiene 4 válvulas, como miramos acá. Esta es de la arteria pulmonar, esta es del agujero, esta es la que corresponde al agujero atrioventricular derecho y es la tricúspide, por eso tiene 3 cúspides. Esta tiene 2 cúspides y las semilunares, que son las que se clasifican dentro de... esta es la aorta, la válvula aorta y la válvula troncopulmonar, que está anterior a la aorta y un poco hacia la derecha. Como había dicho, tienen anillos fibrosos y entre los anillos fibrosos las valvas o cúspides se unen a estos por un borde adherente, por fibras adherentes, y hay un borde libre que está entre las valvas para que pueda pasar la sangre. Estas tienen la función de cerrarse para que la sangre no se regrese a las aurículas cuando haya una contracción en los ventrículos y la sangre ya tenga que pasar a las arterias aorta, que es esta, y la troncopulmonar. Dentro de los ventrículos hay trabéculas carnosas. Las trabéculas carnosas de primer orden corresponden a los músculos papilares, que son estos que vemos acá. Estos tienen una relación directa con las valvas por medio de sus cuerdas tendinosas, que son de primero, segundo y tercer orden, que estas no se distribuyen al azar, sino que se unen a bordes o a regiones específicas de las valvas. Este es el músculo papilar posterior, anterior y septal. Y del lado derecho igual, músculo anterior y músculo posterior con cuerdas tendinosas. Las trabéculas carnosas de segundo y tercer orden le dan al vértice un aspecto tabicado. Esta estructura que tengo acá corresponde al sistema de conducción, que va a generar un impulso que se explicará más adelante, pero de igual manera es importante saber sus partes y hasta dónde se genera el impulso. Bueno, realmente este queda en el tabique y el impulso eléctrico se genera desde el nodo sinusal. Aquí empieza
Entonces, este lo pasa hacia las fibras internodales, que llega al nódulo auriculoventricular, pasa al haz de His, y el haz de His se ramifica en dos, derecha e izquierda, para finalmente pasar el impulso eléctrico hacia las fibras de Purkinje, que finalmente van a hacer que se contraigan los ventrículos. Mientras, por acá tengo un cuadro que me va a ayudar a explicar los 4 eventos cardíacos. Primero, antes debemos saber que antes de que ocurra el primer evento cardíaco hay un llenado de 70 ml. Este 70 ml constituye el 100 de este, pero un llenado rápido va a pasar 75%, como lo vemos acá. Va a pasar el 75%, pero va a quedar el 25% acá. Entonces, acá la aurícula se va a contraer de parte de los dos lados, ¿verdad? Se va a contraer y va a pasar el 25% que le faltaba, que es el primer evento cardíaco, la sístole auricular. Se va a producir una despolarización, una contracción y un vaciado de la aurícula. Y hablando de electrocardiograma, se va a marcar una onda P. Luego vemos que en el segundo evento está lleno y las válvulas están cerradas. Entonces se produce un volumen isovolumétrico que se completó al pasar los 70 ml, porque el corazón de por sí ya tiene 60, entonces son 130 ml que están dentro de estos ventrículos. Pero también se produce el primer ruido cardíaco, porque la sangre por milésimas de segundo no puede salir, entonces choca contra las válvulas. Luego se genera el tercer evento cardíaco, en el que existe una sístole ventricular. O sea, que los ventrículos acá se contraen y la sangre va a estar pasando hacia las arterias. ¿Pero por qué pasa esto? Porque la presión de los ventrículos es mayor a la presión de las arterias, así como en el ventrículo derecho la presión del ventrículo es 25 ml y el de la troncopulmonar es de 10 ml, entonces la supera. Y en el ventrículo izquierdo la presión es de 120 ml de mercurio, y la presión de la arteria aorta es menor, de 80 mililitros de mercurio. Por lo que el volumen lo que se va a marcar en el electrocardiograma es el complejo QRS. El volumen sistólico debe ser de 70 ml, porque al igual que entraron 70 ml, van a salir solo 70 ml y el corazón siempre se va a quedar con un 60%. Entonces se va a producir el cuarto evento cardíaco, que es la diástole ventricular, con un volumen telesistólico de 60 ml, como había dicho. Se va a producir la onda T en el electrocardiograma y el segundo ruido cardíaco, porque las válvulas se van a cerrar y van a luchar con una postcarga, y entonces ya no va a haber, van a querer regresar y van a chocar, y de ahí el ciclo se vuelve a repetir.
Gracias.